se llama a la rebelión que encabezó Porfirio Díaz para llegar a ser presidente de la República. Razón por la que el general Díaz incitó una rebelión mediante el Plan de Noria de 1871, que fue considerada como el primer levantamiento organizado para impedir que Juárez consiguiera de nuevo a la presidencia. Sin embargo, al final de su intento no fructiferó y Juárez resultó reelecto para desempeñar esa función hasta diciembre de 1876, eliminando toda posibilidad de una transición del Poder Ejecutivo. ¿En qué año inició el porfiriato y en qué año terminó? El porfiriato se refiere al periodo en la historia de México en el que el país estuvo bajo el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Comenzó en el año de 1876, cuando Díaz asumió la presidencia por primera vez, y finalizó en el año de 1911. Tras la Revolución Mexicana y la renuncia a Díaz a la presidencia y su exilio, durante este extenso periodo, Porfirio Díaz ejerció un control autoritario y prolongado sobre México, transformando significativamente su infraestructura, economía y sociedad, pero también generando descontento y resistencia que culminaron en el estallido de la Revolución. Este periodo dejó una huella profunda en la historia de México y su legado, y sigue siendo un objeto de estudio y debate en la actualidad. ¿Qué hizo Porfirio Díaz para consolidar? Con la eliminación y la separación de los caudillos y la exclusión de los grandes mandos, para lo cual dividió el territorio nacional en 12 zonas militares, y estas a su vez en jefaturas de armas cuyo número era superior a 30. Con esto, la desigualdad entre los ricos, que eran muy pocos, y los muy pobres, que eran muchísimos, se fueron haciendo cada vez más profunda. Díaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza pública, política, y soldados persiguieron lo mismo a los bandoleros que todo intento de oposición. ¿Qué innovaciones tecnológicas se dieron en este periodo? De protesta fueron reprimidos con violencia durante el gobierno de Porfirio Díaz. Los movimientos de protesta reprimidos con violencia durante el gobierno de Porfirio Díaz incluyeron la revuelta de Acaxchemén en 1894, en la que cientos de pobladores y campesinos mayas fueron reprimidos por el ejército por oponerse a las políticas del gobierno de Porfirio Díaz. Las huelgas del ferrocarril en 1898, en las que los trabajadores del ferrocarril protestaron por mejores condiciones laborales. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas de la época? Durante esta época, las principales actividades económicas en México eran la agricultura, la ganadería, la minería, la industria textil y la construcción de infraestructura, como ferrocarriles y telegrafía. Estas actividades contribuyeron al crecimiento económico del país, expansión de la red de transporte y comunicaciones y la generación de empleo. ¿Qué efectos tuvo el porfiriato en la consolidación del Estado de México? El porfiriato tuvo efectos diversos en la consolidación del Estado mexicano. Por un lado, el gobierno de Porfirio Díaz impulsó un proceso de consolidación del Estado a través de una serie de reformas políticas, económicas y sociales que sentaron las bases para el desarrollo económico y social de México en el siglo XX. Sin embargo, por otro lado, los años del porfiriato también fueron marcados por una fuerte represión política y el crecimiento de una desigualdad social y de un sistema de clases de desigualdad social que permanecería a lo largo del siglo siguiente. ¿Cuáles fueron las 3 etapas del porfiriato? Bueno,
La primera etapa abarcó desde la llegada al poder de Díaz en 1877 hasta 1896. Se caracterizó por un periodo de construcción, pacificación, unificación, conciliación y negociación, pero también de represión. Durante esta etapa se llevaron a cabo importantes proyectos de modernización y desarrollo económico en México, sentando las bases para el crecimiento económico que se experimentaba en las siguientes décadas. La segunda etapa del porfiriato corresponde al periodo de 1896 a 1910, desde que Díaz regresa al poder hasta su exilio. Durante esta etapa se continuó con la expansión y modernización de la infraestructura en México. Durante este periodo se construyeron 20.000 kilómetros de vías férreas y se amplió la red telegráfica, lo que contribuyó significativamente al desarrollo económico y a la integración del país. Y además se buscó explotar las habilidades de los científicos y se llevaron a cabo importantes proyectos de construcción como el canal de desagüe y el hospital general. La tercera etapa de decadencia culminó con la Revolución Mexicana en 1911. En esta última etapa del porfiriato se experimentó un auge económico en el gobierno, basado en la despolitización de los habitantes del país. Este periodo estuvo marcado por importantes desarrollos económicos y cambios en la sociedad mexicana. ¿Por qué Porfirio Díaz estuvo mucho tiempo en la gobernatura? Porfirio Díaz regresó a la presidencia en 1884 porque fue más astuto que sus adversarios. Cuando Díaz fue presidente intentó antes de las elecciones de 1877, modificó el artículo 78 de la Constitución de 1857. Él modificó el artículo 78 de la Constitución de 1857. El presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre y durará en el 4 años. En el 4 años no pudieron ser reelectos nuevamente hasta que haya pasado igual periodo. Después de haber cesado en sus funciones con esta argucia legal, impuso a Manuel González postularse y se apoderó de la presidencia. Nuevamente modificó su ley y se eternizó en el cargo. Cada 4 años organizaba sus respectivas reelecciones, inclusive a lo largo del periodo presidencial a 6 años. ¿Cómo logró consolidarse en el poder Porfirio Díaz? Durante la intervención francesa participó en la batalla de Puebla, cuando las fuerzas franco-mexicanas tomó la ciudad de Oaxaca. Díaz logró ir en la inicia de series de victorias militares. En 1876 triunfa la revolución de Tuxtepec y el 5 de mayo de 1877 toma posesión de la presidencia. ¿En qué se convirtió el gobierno de Porfirio Díaz? ¿En qué se convirtió el gobierno de Porfirio Díaz? En el caso del gobierno de Porfirio Díaz decimos que fue una dictadura, porque las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes, porque impidió que se llevara a cabo elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados, porque eliminó las libertades políticas. ¿Cómo llegó el fin del porfiriato? Entre el 8 y el 9 de mayo de 1911, los revolucionarios tomaron Ciudad de Juárez y para el 21 de mayo se firmaron los tratados de la Ciudad de Juárez, en el que Porfirio Díaz se comprometió a renunciar al cargo. Finalmente, se originó la traslación de poder, que fue motivada mediante el levantamiento de la lucha armada.